Muy buen día. Pues bueno, hoy va a ser casi un monólogo, porque bueno, falló mi invitado porque íbamos a hablar un poco de la Patagonia, pero voy a aprovechar porque, bueno, algunos de ustedes ya saben que tenemos una expedición a la Patagonia para noviembre de este año y es un tema que a mí me fascina muchísimo, digo, por eso mismo organizo expediciones, excursiones a recorrer esta zona increíble en todo el planeta. Entonces voy a explicar un poco de lo que es la Patagonia para los que van a ir con nosotros a la expedición y también para los que no van a ir, para que en un futuro traten de ir. Siempre hemos hablado de Patagonia y siempre que nos referimos a Patagonia todo el mundo hablamos y nos imaginamos un lugar muy lejano, muy interesante, que de hecho lo es, pero no sabemos de dónde viene esa palabra de Patagonia, todo ese misticismo que tenemos acerca de Patagonia. Quiero enseñarles un libro que traje aquí, que se llama, a ver si alcanzan a verla. La imagen se llama justamente Patagonia y dice Historia de la Patagonia. Entonces viene un pequeño mapa aquí al inicio, que ya es un mapa antiguo y que eso es lo interesante de esto. Todo el mundo conocemos quizá esta parte, la hemos visto en algunos mapas, mundis o etcétera. Y entonces eso se refiere a la Patagonia. Sabemos que la Patagonia está hasta el sur o en la parte más austral del continente. Se le llama austral, por principio de cuentas, a una parte que es más hacia el sur, por eso decimos es la parte más austral del continente, es decir, la que está más hacia el sur. Y bueno, Patagonia, como muchos lo saben y que no lo sepa, es un territorio que no es un país. Comparte fronteras, comparte zonas de Argentina y de Chile. Entonces, todo eso es Patagonia. Pero, ¿de dónde surge este nombre tan interesante de Patagonia? Porque la gente lo menciona y dicen Patagonia y se imaginan una cosa muy, muy, muy interesante. Bueno, resulta que lo vamos a remontar hacia la época muy antigua por ahí de precolombina, con Magallanes, que por cierto también traigo un libro muy interesante de Magallanes. De Magallanes creo que todo el mundo ha escuchado el estrecho de Magallanes, dice aquí el origen de la Patagonia, y fueron las grandes expediciones que se hicieron prácticamente hace algunos siglos, donde la gente quería buscar nuevas tierras, nuevas conexiones, nuevas rutas para hacer comercio entre Europa y Asia. Podemos irnos mucho más atrás, hablar de Marco Polo, de sus viajes de la ruta de la seda, de cómo comerciaban Asia con África, con América, bueno, con América no, pero sí con Europa. Y entonces esas nuevas rutas de poder encontrarlas entre el continente europeo y Asia, pues fue lo que dio origen a estos descubrimientos, a emprender nuevas aventuras por encontrar unas rutas diferentes a las que ya existían. Y pues bueno, por ahí es donde surge Magallanes, los nombres de Magallanes, los nombres de Carlos Darwin, los nombres de Fitzroy, que se aventuran justamente a encontrar un paso diferente. Y eso los lleva a descubrir o encontrar el famoso canal, el estrecho de Magallanes. El estrecho de Magallanes divide la parte continental de una gran isla que se encuentra abajo, que también algunos lo han conocido como Tierra de Fuego. Entonces hay dos términos muy interesantes, Patagonia y Tierra de Fuego. Tierra de Fuego, debo decirles que no es una parte continental, es una gran isla, y dentro de esta gran isla, pues bueno, existían ciertas tribus, ciertas personas que ahí vivían, y por eso de ahí se desarrolló, vino la palabra de Tierra de Fuego, porque es donde encontraban que la gente hacía fuego, pues, obviamente para vivir, para comer, para calentarse. Entonces de ahí se viene y encuentran el estrecho de Magallanes. Divide obviamente Tierra de Fuego, lo que es la gran isla, y lo que es tierra continental, que le llaman Patagonia porque los nativos de ahí se dicen que cuando llegaron encontraron huellas muy grandes, los conquistadores de la gente que era nativa de ahí, y entonces era una huella muy grande de un pie. Entonces de ahí decían, mira, es la tierra de los patones. Es decir, aquí existen las tierras de gente muy alta, y de ahí viene el nombre de Patagonia, se fue deformando hasta quedar en Patagonia. Entonces toda esta zona de Patagonia fue justamente por eso. Existían algunas tribus como los tehueles, que también unas tribus agrestes que resistían todo lo que era estos climas muy fuertes de la Patagonia. Entonces así es como surge ese nombre de Patagonia, y donde los conquistadores lo están describiendo como lugares inhóspitos, insólitos. De hecho tengo un libro muy interesante, lo estoy leyendo,
que se llama, miren, tierra de tempestades. Y simplemente el nombre lo dice todo, ¿no? Es tierra donde el clima no es nada fácil, es muy severo. Y pues bueno, dentro de toda esta zona de Patagonia es donde nosotros realizamos nuestras expediciones. Digo, sería imposible en este corto tiempo ver absolutamente toda la historia, pero sí les voy a mencionar algunos puntos importantes que visitamos y algo de historia, para que más o menos sepan de qué se trata nuestra expedición que realizamos a esta zona de Patagonia. Entonces, Patagonia es muy extensa, es una zona muy grande y se ha dividido en Patagonia Norte y Patagonia Sur. Nuestra expedición la realizamos en Patagonia Sur, no en Patagonia Norte. Obviamente en la Patagonia más austral, donde se localiza el Parque Nacional Torres de Paine, que está en el lado chileno, y el Parque Nacional del Calafate y del Chaltén, que está en Argentina. Entonces nosotros visitamos ambos. De ahí, digamos que hay zonas, hay montañas muy emblemáticas, como son las Torres del Paine, como son los Cuernos del Paine, el Paine Mayor, el Cerro Fitzroy, el Cerro Torres. Entonces, realmente nosotros nos estamos enfocando en la expedición a visitar esas zonas de Patagonia Sur. Vamos a hacer a un lado Patagonia Norte, que también es una zona muy interesante y no tan explorada como la Patagonia Sur, porque la Patagonia Sur se ha vuelto un poco más comercial en este sentido. Sin embargo, bueno, nosotros visitamos estas zonas que son emblemáticas, donde los parques nacionales también tienen una muy buena infraestructura, y es ahí donde nos vamos a estar enfocando en nuestra expedición, y es lo que hemos hecho en estos 20 años que estamos yendo hacia la zona de Patagonia. Quiero mencionarles de esto dentro de nuestra expedición. Además de visitar Torres del Paine, Cerro Torres, Fitzroy, tenemos una alternativa, y es lo que le estamos planteando a la gente que nos va a visitar, que nos va a acompañar en esta ocasión. Algunos de ustedes han escuchado hablar del faro del fin del mundo. ¿Y qué es el faro del fin del mundo? Todo el mundo nos imaginamos un faro gigante, que era donde llegaban los barcos y les servía para orientarse por dónde llegar. Bueno, este faro del fin del mundo se llama Faro del Fin del Mundo porque Julio Verne, como ustedes saben, fue un escritor que escribió muchísimos libros de aventura, por llamarles La Vuelta al Mundo en 80 días, Un viaje al centro de la Tierra. Entonces, todos sus relatos de Julio Verne fueron de eso, la gente que va al espacio. Su última obra de Julio Verne fue justamente El Faro del Fin del Mundo, y él se inspiró en un faro que sí efectivamente existía y que sigue existiendo en estas zonas. Lo que no sabemos todos es de que existen dos faros que son los que están al fin del mundo. Es decir, si hablamos de tierra continental, existe un faro del lado chileno, porque la parte más austral del continente está en Chile. Y la parte más austral, que no es continental, se encuentra en Tierra de Fuego, que es la gran isla. Entonces, en esa isla que es Tierra de Fuego, digamos que la mitad le pertenece a Chile y la otra mitad le pertenece a Argentina. Del lado argentino es donde se encuentra este faro que muchos han conocido como el Faro del Fin del Mundo. Pero también, eso les decía, es dentro de Tierra de Fuego. Nosotros visitamos y realizamos un trekking en el faro del fin del continente, es decir, la parte más austral continental, que está en Chile. Entonces, para llegar a este faro, realizamos un trekking de 2 horas caminando. Es un sendero, no es propiamente un sendero, perdón, es un camino muy amigable, lo hacemos sobre la costa, y eso nos va a llevar después de 2 horas hasta este faro, muy poco conocido para muchos, que es muy impresionante. La vista del bosque que pasamos por ahí también es espectacular. Digo, al final de cuentas es Patagonia. Y bueno, este es el que nosotros visitamos en un trekking de 2 horas, tanto de ida como de regreso. Muchos lo confunden con el faro del fin del mundo. Es decir, por eso quiero hacer esta aclaración, porque son 2 faros los que vamos a tener. Uno, tierra continental, y otro, Tierra de Fuego. También mucha gente conoce mucho Ushuaia. Todo el mundo habla de Ushuaia. ¿Qué es Ushuaia? Ushuaia es una ciudad muy importante, la más importante en Tierra de Fuego del lado argentino. Entonces, de esta ciudad de Ushuaia se organizan tours que salen
en lancha para conocer justamente el faro del fin del mundo, ubicado, insisto, en Tierra de Fuego. Entonces, si uno quiere llegar a ese faro, tendría que viajar a Ushuaia y de Ushuaia contratar un tour que ya están armados y que los lleva a conocer esa zona del faro del fin del mundo, de Tierra de Fuego. Si quisiéramos conocer el faro del fin del continente o continental, ese está del lado chileno. Tendríamos que ir a la población más cercana, que es Punta Arena. En nuestra expedición, nosotros tomamos como campo base Puerto Natales. Puerto Natales es la ciudad que es la puerta de entrada al Parque Nacional Torres del Paine. Entonces, tendríamos que trasladarnos de la ciudad de Puerto Natales hacia el sur, que está aproximadamente a 1 hora y media, 2 horas en auto, para llegar a Punta Arena, que es la ciudad también más grande y más austral de todo lo que es el continente americano y obviamente de Chile. De ahí de Punta Arena, igual nos trasladamos en vehículo aproximadamente 1 hora hacia el sur, y en ese punto, después de 1 hora, es donde comienza nuestro trekking de 2 horas aproximadamente para llegar al faro del fin continental. Me explico, entonces son dos diferentes. Es la única manera de llegar caminando en un trekking, entonces serían 2 horas de ida, 2 horas de regreso. Entonces esto lo comento para que quede un poco más claro y no haya esa confusión de los faros. La gente piensa que si van al faro que está hasta el final del continente tendrían que viajar a Ushuaia. Pues no, no es así. Pues bueno, entonces esas son las partes que visitamos. En nuestra expedición nos enfocamos, les decía, de Patagonia Sur y al faro fin del continental. Entonces, que quede bien claro eso. Ya si alguien quisiera ir al faro del fin del mundo de la parte de Tierra de Fuego, pues ya tendría que extenderse un poco más de tiempo para enfocarse en Tierra de Fuego. Y bueno, justamente Tierra de Fuego y Tierra continental está dividida o separada por lo que ahora es conocido como el Canal de Magallanes, el Estrecho de Magallanes, que fue donde cruzó Magallanes. Entonces es bien interesante la historia de Patagonia, porque además, después de que se creó, de que Magallanes lo declaró, encontró el estrecho, continuaron diferentes expediciones. Una de esas expediciones fue una nave que llegó también de allá, de Inglaterra, y era el HSM Beagles, que así se llamaba ese barco. Y en ese barco el objetivo que tenía era cartografiar gran parte de Patagonia. Eso fue comandado por el comandante, por el almirante o por el general Fitzroy. Fitzroy fue el almirante, el capitán, el general que iba a cargo del barco. Lo menciono mucho y hago mucho hincapié en su nombre porque visitamos del lado chileno, en la Patagonia Sur, repito, justamente hay un trekking al que visitamos, que es al Cerro Torres y al Cerro Fitzroy, que es emblemático. Uno llega del lado chileno, del lado argentino, a la población de Calafate, y de Calafate vamos hacia el norte para llegar a la última población, que es el Chaltén. Del Chaltén ha sido conocido en la actualidad como la ciudad del trekking. A nivel mundial es un lugar maravilloso, espectacular, y de ahí tenemos esa vista maravillosa justamente del Cerro Fitzroy, que su nombre original era Calafate. Calafate realmente es una planta que existe en esa parte de Patagonia, y de ahí toma el nombre la ciudad de Calafate y también el cerro de Calafate, el cerro Calafate hoy Fitzroy, que en un momento hace muchos años se pensaba que era un volcán porque siempre tenían nubes en la parte más alta. Entonces, de hecho se le llamaba, el significado era el volcán que humeaba. Ese es el nombre que tenía realmente el cerro Fitzroy. Con esto de la conquista, etcétera, 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 entonces pues bueno, cambia el nombre al Cerro Fitzroy. Por eso hago mención de que dices, bueno, ¿de dónde viene ese nombre de Fitzroy? Pues viene justamente de eso, de este explorador, navegante que vino, y justamente en ese mismo barco vino también otra figura importante en la historia, que fue Carlos Darwin. Tengo aquí otro libro también muy interesante, que dice Darwin en la Patagonia, de 1832 a 1834. Es decir, en ese barco del HMS Beagle, donde venía Fitzroy, venía este explorador, naturista, teólogo, médico, que era Fitzroy. Lo interesante de todo esto, y que a mí me llama mucho la atención,
es que la edad cuando Carlos Darwin, así lo conocemos siempre, un señor ya viejito con barba, entrado en años. Curiosamente, en este gran viaje que fue de 5 años, Carlos Darwin contaba con 22 años de edad. Y Fitzroy, que era el comandante admirante encargado de la embarcación, tenía 26 años. Es decir, jóvenes que ahora decimos nosotros, caramba, no son muy jóvenes para haber hecho esto. Pues no, resulta que no. Eran edades propias para estar haciendo este tipo de aventuras. Entonces, esa es historia interesantísima de todo esto. A mí me llama mucho la atención. Aquí estaba leyendo yo el libro. Viene una casa en la parte de Tierra de Tempestades, donde fue escrito por Eric Shipton. Eric Shipton fue también un explorador que entró antes que, bueno, él vino después de Darwin, de Magallanes, y que trató de investigar algo de Patagonia. Me da mucha fascinación, me llama mucho la atención cómo él menciona aquí algo de lo que dijo Darwin. Dice, el remoto lugar, la descripción que hizo Darwin de la salvaje magnificencia de la escena, la misteriosa grandiosidad de las montañas. Esto fue lo que encontró justamente Carlos Darwin, lo que encontró Fitzroy, lo que encontró Magallanes, lo que encontró Eric Shipton. En este libro de Tierra de Tempestades, Eric Shipton está atravesando lo que es Campo de Hielo. Para que estén un poco más enterados, Campo de Hielo es una extensión que se encuentra en Patagonia Sur y es la tercera extensión más grande del planeta de hielo, porque las primeras están al norte en los polos, lo que sería el Polo Norte, Polo Sur en la Antártida, y la tercera más grande y más extensa es justamente este Campo de Hielo. Él llega a Campo de Hielo cruzando justamente por la parte argentina del lado del cerro Fitzroy. Esta parte tiene 1000 kilómetros de longitud por 100 kilómetros de ancho, entonces es una extensión extremadamente enorme. Entonces pensar en Patagonia, pensar en estos lugares impresionantes y estar en ellos, una vez que uno ha tenido un poco de conocimiento de esta historia, pues va con mucha expectativa. Y cuando llegamos a realizar este trekking es cuando confirman la grandiosidad de este lugar. Sí, en la actualidad es un lugar que ha estado un poco ya masificado, pero aún con toda la masificación es súper interesante. Entonces quise dar una pequeña introducción. Voy a estar dando cápsulas más seguido, más frecuentes acerca de Patagonia, describiendo gran parte. Vamos a tener gente que ha estado participando con nosotros en estas expediciones para que nos den su punto de vista, para que los que estén interesados en esta gran aventura a la Patagonia estén informados, estén un poco sepan a lo que van a encontrar, y que puedan encontrar la lógica, disfrutar aparte de la naturaleza impresionante que es, pues algo de la historia, porque el saber un poco de esa historia y estar en esos lugares enriquece más todo esto. Con ello acompañado la gastronomía, obviamente, las costumbres y toda esta cosa que es Patagonia. Entonces la primera vez, les prometo, vamos a estar aquí hablando mucho más de la Patagonia, porque es un tema muy interesante, es una expedición fabulosa. Les decía, vamos a ir en noviembre, entonces estamos a tiempo. Aquellas personas que algunas han soñado con la Patagonia están a tiempo de prepararse. No son las grandes caminatas, pero sí se requiere condición física. Yo les garantizo que es un viaje en el que van a regresar completamente enamorados y con ganas de regresar e incluso de vivir en Patagonia. Bueno, les iré preparando algunos tips, algunas cápsulas y alguna poca más información de algunos circuitos como el W, el circuito O. Hay mucho en Patagonia. Entonces, que esto sea una introducción a lo que va a ser nuestro viaje a Patagonia de este año y pues los que siguen, porque eso no se va a quedar aquí. Muchas gracias, fue un poco breve esto, pero tendremos más espacios, como les decía, y están invitados. Quien quiera seguirnos, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, Senderismo México en Facebook, WhatsApp 55 34 55 1006, comuníquense, prepárense y nos vemos en la Patagonia, les va a encantar. Muchísimas gracias.